Gracias a Dios que nos permite estar un domingo más para aprender de su palabra. Amén. Buen día a todos, qué gusto verles y sobre todo qué gusto tener esta oportunidad de seguir aprendiendo de su palabra, de la cual es una responsabilidad. Entre más conocemos, mayor es la responsabilidad, pero no hay nada mejor que conocerle para estar en su voluntad. Y justamente estamos viendo la serie Conociendo la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos viendo hoy la tercera parte de esta serie. Es una serie pequeña que se va a alargar un poquito más de lo que dije, 3 o 4, pues serán unas 6, 7 quizás. Y estamos viendo la segunda parte del tema, la voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu. La voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu, y que yo creo que nos va a llevar a parte de este otro domingo más, porque creo que es importante que nos quede claro a la luz de la Biblia que es ser lleno del Espíritu, pues es un mandato de Dios para sus hijos, no es opcional. En Efesios 5:18 dice en imperativo, sed llenos. Entonces es importante conocer qué es eso que nos manda, porque esa es su voluntad, que seamos llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es que una vez salvos, seamos llenos del Espíritu. Entonces es tan importante el tema y desafortunadamente muchas veces tan mal interpretado que vale la pena detenernos un poco en este tema para que con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas, entendamos qué es ser llenos. Entonces yo oro que Dios me dé la gracia, ¿verdad?, para compartir con toda claridad esta verdad, para hacer lo que Pablo le decía a Timoteo allá en 2 de Timoteo 2:15, que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y le mandaba algo muy específico, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien. En el griego es trazar. Tenemos una gran responsabilidad quienes compartimos la palabra, trazar bien la palabra de Dios. Y por eso he sentido la necesidad en oración de ampliar este tema, porque pues el punto es que no nos quede duda qué es ser lleno, y una vez que tengamos claro decirle, Señor, quiero ser lleno, y qué hacer para ser lleno del Espíritu y qué significa ser lleno del Espíritu. Entonces vale la pena alargarnos este domingo, el otro, con este tema. Ya vimos que primeramente la voluntad de Dios es, 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y en consecuencia 2 de Pedro 3:9, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios para todos los seres humanos. Pero una vez salvos, es importante tengamos en claro el mandato de Efesios 5:18, que dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Si esto no sucede, si no vivimos una vida llenos del Espíritu, no vamos a conocer la voluntad de Dios, no vamos a hacer la voluntad de Dios, y en consecuencia viviremos, valga la redundancia, las consecuencias de no conocer la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios es muy clara, ser llenos del Espíritu. Solo una persona llena del Espíritu será una persona entendida de la voluntad de Dios y vivirá y andará en la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y para explicar qué significa ser lleno, dejamos en claro, y quiero ampliar un poquito más, que toda persona nacida de nuevo tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Fuimos, dice Efesios 1:13, sellados. Cuando creímos en Jesús como Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay cristianos con el Espíritu y cristianos sin el Espíritu. Pablo les dijo a los corintios que, por cierto, hablaban en lenguas, tenían muchos dones,
pero andaban en vidas fuera de la voluntad de Dios, y les tiene que recordar en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Y explicamos esa palabra morar, oikeo, que significa ha hecho una morada permanente dentro de nosotros. Ahí está permanentemente dentro de nosotros, pero eso no es ser lleno. Cuando uno es salvo, el Espíritu Santo habita en nosotros, pero ser lleno es algo que comenzamos a explicar hace 8 días y ahorita voy a profundizar. Pero desde el día que nacimos de nuevo, pues todo cristiano tiene dentro de él morando al Espíritu Santo. Si no, no fuera hijo de Dios, si no, no hubiera nacido de nuevo. Pablo lo dijo así en Romanos 8:9. Fíjense lo que dijo Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entiéndase, no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo se le conoce en la Biblia con varios nombres, como el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Aquí en Romanos 8:9 se le llama el Espíritu de Cristo. También en 1 de Pedro 1:11 se le llama el Espíritu de Cristo también. También se le conoce como el Consolador al Espíritu Santo. Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:7 se le llama el Consolador. En Juan 14:27 se le llama el Espíritu de verdad. En Romanos 8:2 se le llama el Espíritu de vida, pero es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida. Es más, el Espíritu es el Señor. Vean cómo le llama 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Entonces queda claro que todo cristiano tiene morando dentro de sí al Espíritu Santo. De otra manera, Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Viéndolo de otra manera, el Espíritu Santo morando en nosotros es Cristo morando dentro de nosotros, porque es el mismo Dios. Pero lo hace en la persona del Espíritu Santo. ¿Quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, pero es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la promesa? Vamos a profundizar un poco. De la promesa de Cristo cuando está a punto de ascender al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Les dio una promesa a los apóstoles y es una promesa para nosotros en Mateo 28:20. ¿Cuál es la promesa? Dice, y he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunta, ¿cómo es que está Cristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? En la persona del Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia nos enseña que ¿dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. 1 de Pedro 3:22, por ejemplo, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. El mismo Señor Jesús promete y le dice a sus apóstoles cuando ya les anuncia que se va a ir, dice en Lucas 22:29, que se sentaría, dice, el Hijo del Hombre, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre Celestial. Esteban, un predicador del Evangelio, del libro de los Hechos, está predicando a Jesucristo, está predicando el Evangelio. La gente llena de coraje lo empieza a apedrear,
Pero miren lo que pasó en Hechos 7, 55 y 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿en dónde? Sentado a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Romanos 8:34 dice la palabra de Dios, ¿quién es el que me condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que intercede también por nosotros. Colosenses 3:1 dice la palabra de Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿qué? Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pueden leer Hebreos 1:3, Hebreos 8:1, Hebreos 10:12, Hebreos 12:2, entre otros. Entonces Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero en Mateo 28:20 nos promete que estaría con nosotros, que todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo hace eso Cristo? Cristo está morando en la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el Señor. 2 Corintios 3:17, por eso le dice en 2 Corintios 3:17 lo siguiente, dice la palabra de Dios, ahí está Sari el versículo abajo. Dice la palabra de Dios, el Espíritu es el Señor, dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, Cristo está morando dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, es el mismo Dios, solamente que Dios en su soberanía es un Dios en tres personas y ahora Él decidió que es el Espíritu de Dios, el mismo el que mora en nosotros. Ahora, para entenderlo un poco más, porque hay gente que dice, entonces, ¿quién mora dentro de mí? ¿Recibí a Cristo o al Espíritu Santo? ¿Quién vive dentro de mí? Bueno, vive el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Cuando Cristo les empieza a anunciar a los apóstoles que se va a ir, les empezaba a anunciar que tendría que morir y que resucitaría, en Juan 14 les dice una verdad maravillosa, escuchen. Dice, y yo rogaré al Padre, ya les está diciendo que se va a ir, y os dará otro ¿qué? Consolador. Notan que está con mayúscula. ¿Quién es ese consolador? Fíjense lo que dice, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Siempre. Y aclara en el 17 quién es ese consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En otro texto, en Juan 16:7 les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no enviaría al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, que estaría con nosotros ¿cuándo? Siempre. Ahora, ¿quién es el Consolador? Vamos a regresar a Juan 14:16, porque dice algo muy interesante. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, por eso lo subrayé ahí, otro Consolador. A ver, ¿cómo que otro Consolador? Vamos a explicarlo. A diferencia del español, la palabra otros en griego tiene diferentes raíces. Por ejemplo, para otros se utiliza una palabra heteros. Heteros puede significar otros y significa algo que puede ser parecido o similar, pero es diferente de alguna manera. Puede ser igual, puede tener características similares, pero es diferente. Eso significa heteros. Pero aquí otro es una palabra griega alos con doble L, alos, y significa otro exactamente igual y de la misma clase. Cuando Cristo está diciendo, les enviaré otro Consolador, está diciendo, les voy a enviar otro que es exactamente igual que yo, porque es el mismo Dios. Voy a explicar esto, miren, yo me traje unas moneditas para explicar heteros y alos. Espérenme, aquí está. Estas dos monedas
de a peso son heteros, no son alos. Valen lo mismo, te alcanza lo mismo, o sea, nada. ¿Qué te alcanza hoy con un peso? Pero unos dirían, no, son alos. No, porque son distintas. Valen lo mismo, pero son heteros, no son alos o alos, no son alos. Aunque valen lo mismo, aunque son iguales, te alcanza lo mismo, pero son distintas. No son exactamente iguales, no, solo Dios es alos en la persona del Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les voy a poner un ejemplo de cómo yo desde chiquito sabía que era alos, pero era algo imposible en la vida. Cuando yo era pequeño era un niño muy berrinchudo. Lo sabía, yo lo sé, lo recuerdo, me lo recuerda mi familia. Era muy, muy berrinchudo. Cuando yo quería algo, lloraba y pataleaba y me daban, y yo quería algo y me emberrinchaba. Un día mi hermano me quitó un peso, pero eran más grandotes, no eran así. Y además valían más. Porque un peso valía, yo con un peso, ¿cómo se ve que han pasado los años? Pero yo con un peso iba a la escuela, me compraba mi lunch y aparte un pancito con mantequilla y una golosina. El pancito valía 20 centavos. No, antes todavía. Era un peso. Era un peso, 20 centavos, los 20 se usaban para los teléfonos. Y llamabas, no, pero este peso alcanzaba para mucho. Entonces sí me dolió cuando mi hermano me lo quitó. O sea, un peso alcanzaba. Hoy los niños les dices, toma un peso pero miren, como decía Pablo en 2 Corintios 4:6, dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Ya pasan los años, el interior se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16, ¿no? Entonces, ¿mande? A ver, voy para allá. Mi esposa ya se conoce la historia y no estabas ahí. Entonces, bueno, regresando al peso, me quitó mi hermano el peso y entonces empecé, le dije, ¿me das mi peso? Y ya después de mucho molestar, me dio un peso. Le dije, este no es mi peso. Yo quiero el mismo peso, a la misma hora, en el mismo lugar. Yo le estaba pidiendo a pero me decía, no, pero vale lo mismo. Pues no, yo quiero el mismito peso y en el mismo momento que me lo agarraste. Y entonces me llevaron con mi mamá a ver qué pasa. No, pues esto, pero ya te está dando tu peso. Pues no, yo quiero el mismo peso. ¿Era posible eso? A lo mejor haciendo una investigación con la señora de la tienda que se lo gastó mi hermano y que viera a quién le dio ese peso y a lo mejor se lo dio. A lo mejor ese peso en ese momento ya estaba fuera de Cuernavaca. Pero yo pedía uno exactamente de la misma clase, igualito, pedía el mismo. Cuando nuestro Señor Jesús en Juan 14:16 dice, rogaré al Padre y os dará otro Consolador, es el mismo en la persona del Espíritu Santo. Él es alos, otro exactamente de la misma clase. En este mundo no hay dos cosas que sean alos, no hay dos cosas, no las hay. La que me diga, oye, un arroz se parece a este arroz, pero son distintos, aunque sean muy similares. Alos solamente Dios puede ser exactamente igual, es un Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando Cristo les dice, les voy a enviar otro Consolador, es que era el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. Amén. Por eso 2 Corintios 3:17 identifica al Espíritu del Señor como el Señor, porque es el mismo Curios, el mismo que controla, el mismo que gobierna, es el mismo Dios que mora en todos los creyentes. Debemos entender que Cristo está con nosotros todos los días en la persona del Espíritu Santo. Es el mismo Jesús que caminó en esa tierra, que ahora mora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es maravilloso si lo entendemos. Cristo está conmigo todos los días en la persona del Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de Él, no ha nacido de nuevo. Entonces, regresando a Efesios 5:18, dice la palabra de Dios, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución,
antes bien sed llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que seamos ¿qué? Llenos. Ahorita les voy a recordar qué significa llenos, pero regresémonos al 15 para otra vez retomar bien esto. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué nos manda? Que no seamos ¿qué? Insensatos. ¿Se acuerdan del griego afrón, que significa necio, loco, tonto, estúpido? Eso significa, la palabra de Dios nos está diciendo: no actúen como necios, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Es muy triste ver cristianos que no saben qué onda con su vida, están actuando como necios porque no son entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Por eso en el 16 no es casualidad, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprovechar bien el tiempo? Siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres aprovechar el tiempo en tu vida? Sé un entendido de cuál es la voluntad de Dios. Si no, seremos creyentes insensatos, necios, sin propósitos, cristianos que dicen: no, es que yo no sé ni qué onda con mi vida, no sé nada, no, están igual que antes, como insensatos, y viven muchas veces frustrados. Cuando para el cristiano, el nacido de nuevo, Dios tiene un plan perfectamente trazado. Y es que nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Y para ello ha trazado un plan maravilloso, dice la palabra de Dios. Él trazó un plan cuando dice la Biblia que Él quiere que seamos una calca, una copia de Jesucristo. Él quiere que seamos a la imagen de Jesucristo. Cuando estudiamos ese versículo veíamos que significa una calca. Él quiere hacer de nosotros una persona que se parezca a Cristo, y para ello ha trazado un maravilloso plan. Pero necesitamos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y claro que Dios quiere revelarte su voluntad a ti, revelarme su voluntad a mí, y su primera voluntad para todos los hombres, ya la estudiamos, ¿cuál es? Esa es su voluntad general para todos los hombres. Él quiere que todos sean salvos, que todos se arrepientan. Su segunda voluntad ahora como salvos es que seamos llenos del Espíritu. Aquí en la Biblia vamos a ver su voluntad general para nuestras vidas. Por ejemplo, yo sé por la palabra de Dios que no me debo de casar, de unir en yugo desigual. ¿Con quién? Con un incrédulo. Ahí está la voluntad de Dios. Pero ¿dirá en este libro el nombre, la fecha de con quién me debo de casar? No. ¿Cómo voy a conocer eso? Andando en la voluntad de Dios. La Biblia dice que no me deje de congregar, es parte de su voluntad. Dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero no dice: ve a la iglesia tal o ve a cual. ¿Cómo voy a saber dónde congregarme? Los que nos escuchan por internet, tienes que ser un hombre, una mujer entendida de la voluntad de Dios para que Él te guíe dónde congregarte. Entonces, la voluntad general de Dios para nuestras vidas está aquí, pero la voluntad específica de cada día la vamos conociendo en la medida que somos entendidos de la voluntad de Dios, en la medida que somos llenos del Espíritu. Y hablamos de decisiones tan cotidianas como decisiones más trascendentes. Todos los días tomamos decisiones. Si yo vivo una vida llena del Espíritu, y lo vamos a explicar hacia el final cuando veamos estos 4 o 5 aspectos de la voluntad de Dios, lo que yo decida va a ser en la voluntad de Dios, porque vivo como una persona salva, llena del Espíritu, y otros 2 o 3 más que veremos más adelante. Pero necesitamos comenzar por lo primero, Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Decíamos que la palabra lleno, pleroo, en el griego se traduce aquí o significa una influencia completa, significa ejercer influencia, llenar completamente. Da la idea, esta palabra pleroo, de llenos, da estar empapados, llenos, guiados, gobernados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esta palabra llena aquí se puede traducir como ser controlado por el Espíritu Santo. Y habla de un control total
absoluto, ahí está el peso que me agarraron. Habla de un control total y absoluto del Espíritu en nuestras vidas. Que Él gobierne nuestra vida. Ser lleno es dejar que Él tome el control de mi vida, de mis decisiones, de mis pensamientos, de todo lo que hago. Esa es la vida llena del Espíritu. Esa es la vida llena del Espíritu. Como ven, no tiene nada que ver con caerse al suelo o que los tiran y dices que está lleno del Espíritu Santo, o luego gente empieza a temblar y le dices, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está lleno del Espíritu. No, eso no es ser lleno del Espíritu. Ser lleno es ser gobernado, controlado. Ayer lo platicábamos con unas hermanas ahí que decían, es que hay unos, en unas iglesias hay unos que están como borrachos y que les pregunta qué es, que están emborrachados del Espíritu. Eso no es. Ser lleno es ser gobernado, ser controlado por el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, la vida cristiana llena del Espíritu es aquella en la que le cedemos el control total de todo lo que soy. Señor, aquí está mi vida, mi tiempo, quiero que tú guíes toda mi vida. Y en 8 días, porque ya no va a dar tiempo hoy, les voy a dar las evidencias de una persona llena del Espíritu. ¿Cómo podemos ver una persona llena del Espíritu? ¿Cómo saber si soy lleno del Espíritu? Es bien sencillo y la propia Biblia lo contesta en ese pasaje, pero lo veremos en 8 días. La pregunta es, ¿lo hacemos honestamente? Cada día que me levanto, oro, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. En todo lo que haga, realmente buscamos que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que pensamos, lo guíe Él. Le estamos cediendo el control total de cada decisión en nuestras vidas. O nos dedicamos, la mayoría de los cristianos hacen esto. Señor, voy a ir a tal lado, así es que te pido que me bendigas, me guardes y punto. Ya decidieron y solo piden la bendición en lugar de decir, Señor, ¿tú quieres que vaya a tal lado? Esa es tu voluntad. Si es tu voluntad, házmelo saber, porque yo quiero hacer tu voluntad. Eso es la diferencia. No es pedirle que bendiga lo que voy a hacer, es pedirle que me diga lo que debo de hacer. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muchas veces tomamos nuestras decisiones y hacemos y deshacemos y el Señor bendice la decisión que voy a tomar, en lugar de verdaderamente pedirle que Él nos guíe y nos dirija a hacer su perfecta voluntad. Entonces, ser lleno, pues, regresando a Efesios 5:18, es ser gobernado, ser controlado por el Espíritu Santo. Y por eso pone un ejemplo. Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué pasa con una persona que se embriaga? Pierde el control de sus actos. ¿Quién toma el control? El alcohol. Ya muchas personas ni se acuerdan qué hicieron el día anterior. Es que no me acuerdo, sí, pero tú rompiste, tú hiciste y tú insultaste a la tía Luisa, pero yo, ¿por qué? Perdieron el control, perdieron el control. La Biblia condena la embriaguez. Fíjense lo que dice Proverbios 23:31. Y ahorita voy a explicar algo del vino ya para, con la ayuda de Dios, quitar toda excusa a aquellos que les gusta no el vino, les gusta el brandy, el tequilita, el mezcalito y tanta bebida. Dice, no, es que Cristo convirtió el agua en vino. Dice, no mires al vino cuando rojea. El vino cuando rojea es cuando está especialmente fermentado para embriagar. Cuando embriaga, entonces dice, no mires al vino cuando rojea. Y unos ni siquiera es vino lo que tienen en casa. Yo he ido a casa de cristianos que tienen sus botellas, su tequilita, su brandy, su ron. Dice, no, yo no tomo, hermano, pero es para las visitas. Órale. Entonces, o sea, tú no te embriagas, pero visitas, ahí les va. No, es bien triste, pero bueno, vamos a leer. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Qué descripción tan clara.
y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar. ¿Alguien ha estado en una barca, en un barco? Ahí te vas moviendo, dice, como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, allá en la punta del mastelero del barco, dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí, ni cuenta se dieron. Pasa, mis hermanos, algún día les he platicado a algunos, yo antes de conocer a Cristo, el alcohol era, bueno, amanecía uno golpeado y ni sabías ni qué, y tengo por acá una cicatriz, y qué pasó, y ya me contaban pues esto, y no, es tremendo, pero así dice, miren, dice, me azotaron, mas no lo sentí, pero viene la incongruencia mayor. Cuando despertare, ¿qué dice? Aún lo volveré a buscar. A pesar de lo que pasaron, ¿cuándo nos echamos la otra? Es clara la palabra de Dios, mis hermanos. En 1 Corintios 6, 9 y 10, los borrachos están en la lista de los que no heredarán el reino de Dios. Y para acabar con especulaciones, porque hay muchos cristianos que justifican que Cristo convirtió el agua en vino, que mira, por ahí Pablo le dijo a Timoteo que una copa de vino por su malestar estomacal. Déjenme decirles que en tiempos de la Biblia había 3 clases de bebidas. La primera era la siquera, en el hebreo, siquera, en el griego, perdón, y se usa en Lucas 1:15, fíjense, se traduce como sidra muchas veces. Está hablando de Juan el Bautista, fíjense lo que dice de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino, ni siquiera sidra, una bebida altamente graduada y embriagadora. Dice, no beberá ni vino, ni sidra, y será ¿qué? Lleno del Espíritu. Y en el hebreo es shekar, y esa palabra significa también sidra, y se traduce en Proverbios 21, por ejemplo, fíjense lo que dice. El vino es escarnecedor, la sidra, ya es el siquera, más grados de alcohol, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, la siquera era una bebida de alto grado de alcohol. Por supuesto, dice que el que hace eso pues no es sabio, es una persona, no conoce al Señor. Juan el Bautista fue un ejemplo, no bebió sidra, ni se acercó a la siquera. Pero hay otra palabra, también de otra bebida, que era gleucos. Gleucos, ¿se acuerdan de Hechos 2:13? Cuando vino sobre los apóstoles y los que estaban ahí reunidos en la casa del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a comunicar el mensaje, y la gente dijo, burlándose de ellos, decían, están llenos de gleucos. Era una bebida embriagante, un vino dulce, pero especialmente embriagador. Entonces estos se echaron unos gleucos, pero hasta atrás por el mosto. Entonces esa bebida también era una bebida de alto grado alcohólico. Pero la bebida de uso común que usaban los judíos, que usaban en esos tiempos, en el hebreo se le conoce como el yayin y en el griego se le conoce como el oinos. Es lo más cercano, mis hermanos, al jugo de uva natural. El yayin y el oinos es lo más cercano al jugo de uva natural. La palabra yayin del hebreo significa borbotear, espumar. Cuando preparaban, habla de una especie de caldera donde está esa bebida preparándose, hirviendo, y sale espuma y borbotea. Ese es el yayin. Lo que quedaba ahí al fondo, con muy poca agua, era el vino que se podía guardar, y con un poquito de agua se hacía esta bebida que es el jugo de uva que hoy conocemos. Prácticamente no tenía ningún grado de alcohol. En el yayin, cuando preparaban el yayin, porque está hablando de la preparación, la espuma sí quedaba fermentada. Había le llaman mistura, ¿han oído esa palabra? La mistura sí es embriagante, pero esa se la quitaban. Quedaba el yayin que no tenía alcohol. Entonces ese yayin, fíjense lo que dice Proverbios 23, 29. ¿Quién
quién busca la mistura, no el yayin. Fíjense quién busca lo embriagante. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando ¿qué? La mistura. A ver, a mí dame el que embriague. No, yo no quiero el yayin, quiero algo que embriague. Entonces, pero el yayin, miren, según leí, cuando preparaban el yayin, porque eran métodos rústicos, no había la tecnología de hoy, era algo totalmente natural. Si acaso una bebida que se le colaba algo de mistura, llegaba a tener 1 o 2, máximo 3 grados de alcohol, y aún así lo mezclaban con algo de agua. No se parece nada al tequila, no se parece nada al brandy. Hay gente que defiende su tequila, su ron. No, es que Cristo convirtió el agua en vino. ¿Y dónde dice que en brandy? Ahorita les voy a dar los grados de lo que tenía eso, pero más o menos los conocedores dicen que lo máximo, así, una preparación muy rústica que se les colgaba algo de mistura, se iban por ahí de los 2 grados. Y que para embriagarse con esos 2 grados tenían que acabarse un tambo. Y aún así lo único se empanzonaban, pero era mínimo. En el griego la palabra, el similar a yayin, es el oinos. Y literalmente, insisto, se podría traducir como el jugo de uva, porque no se dejaba fermentar. Lo que quedaba abajo, por el efecto del calor, no se fermentaba y era muy particularmente fácil de conservarse en lugares por mucho tiempo. El famoso vino nuevo en Mateo 9:17 que dice, el vino nuevo se pone en odres nuevos y se conserva, porque ahí se ponía y se conservaba por tiempo, pero no tenía, repito, más que cuando por la preparación rústica por ahí se les escapaba la mistura, 1, 2 o un máximo de 3 grados. Pero tanto el yayin como el oinos no eran bebidas embriagantes, eran bebidas de uso que los niños podían tomar. Entonces, no hay tal de que Cristo, no, eran mínimamente embriagantes cuando, insisto, por el proceso rústico se les colaba algo de mistura y todavía le llegaban a poner agua y todavía se rebajaba más. Por eso miren lo que le dice Dios a los que quieren ser obispos, a los que quieren servir. Obispo es un pastor. Miren lo que le dice en 1 Timoteo 3:3. No prohíbe el oinos. No prohíbe el oinos, porque era jugo de uva, era la bebida de uso. Aquí sí tenemos agua y aquí no acostumbramos el vino. Pero bueno, vean lo que dice. Dice que, vamos desde el 1. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es el pastor. Y luego dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y luego dice el 3, no dado a qué, al oinos. ¿Por qué hace esta referencia? Es que culturalmente uno entiende esto. El oinos ya dijimos que en general no tenía alcohol, o sea, no se fermentaba, pero quizás por ahí se le iba 1 grado o 2. La palabra no dado al vino es una palabra griega para oinos, el que se queda al lado del vino. O sea, sí podía haber gente que se echaba y su vinito, y no pega, y entonces se tomaban muchos. No prohíbe que tomaran oinos, porque el oinos no tenía alcohol o tenía 1 grado mínimo, pero sí había personas que buscaban embriagarse, aunque no pegaba, eran dados al vino, se paraban al vino y ahí se paraban por horas a ver cuándo les pegaba. Entonces por eso les dice, no dado al vino, y se los confirma en Tito 1:7, la misma expresión dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, que no sea para oinos, no dado al vino. Pero fíjense, habla del vino que prácticamente no tenía fermentación. Entonces miren, para hacer un comparativo, el oinos y el yayin finalmente era el jugo de uva.
Por la preparación rústica podía tener 1, 2 o 3 grados, que de verdad es mínimo. Se compara eso, por ejemplo, yo vi aquí, investigué en internet, que la sidra tiene entre 3.6 a 5 grados de alcohol, es de las más ligeras. La cerveza hay desde 0 grados, porque hay cerveza sin alcohol, hasta los 8 bebidas muy fuertes. Vinos hay hasta de 20 grados, pero escuchen, tequila 45 grados. O sea, no es que se les escapó algo, no, son bebidas netamente hechas para embriagar, 45 grados. Ginebra entre 45 y 69 grados. Hay otros de más de 80, el mezcalito mexicano, 60 grados. Y muchos cristianos, no, es que Cristo convirtió el agua en vino, por eso me echo mi mezcalito. ¿Qué tiene que ver el mezcalito con el oinos o con el yayín? Pero defienden más eso que el propio evangelio. Hay gente que ora, no, y es que Cristo, y es que mira, y te sacan, bueno, exégesis completas para justificar su gusto por el tequila. Y tú dices, bueno, que así hicieran una exégesis para defender el evangelio y presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, no hay manera de justificar el gusto por esas bebidas. Fíjense, les llaman en el argot bebidas espirituosas. Son bebidas embriagantes, hechas para embriagar, 45 grados. Había una bebida que leí ahí de 83 grados. Ya no decir de los que van y compran en la farmacia el de 90. Pero nada que ver, no se parece ni el yayín ni el oinos del que habla la Biblia a esas bebidas que hoy se compran en los supermercados. Entonces, por eso Pablo, regreso a Efesios 5:18, dice no se embriaguen con vino, ni siquiera con el oinos, porque algunos no buscaban el oinos, buscaban la mistura, buscaban lo embriagante. Dice, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Pone el ejemplo de lo que sucede en la embriaguez para decir, ahora el que te debe gobernar y controlar, ¿quién es? El Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo te va a hacer parecer un borracho, porque así sucede en iglesias, tú los ves y están ahí como borrachos y te dices que está lleno del Espíritu Santo. Le digo, no está lleno, ha de estar lleno de demonios, porque la palabra de Dios dice que lleno del Espíritu es ser gobernado, controlado, pleró, controlado absolutamente. Y cuando somos llenos del Espíritu, nuestras decisiones de cada día, desde las más cotidianas, son gobernadas por Él. Y no necesito estar orando, ay, me tomaré esta agua, Señor, a ver, dame sabiduría de tu Espíritu. No, vives lleno del Espíritu y todo lo que haces es guiado por Él. Pero la gran mayoría de los que asisten a las iglesias viven gobernados por sí mismos. Yo luego le pregunto a gente, a ver, es que de verdad, y esto no es legalismo, sino desde cosas que parecen muy cotidianas. De repente no viene un hermano a la iglesia y le preguntas, oye, mi hermano, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No viniste el domingo. No, fue mi cumpleaños. Tú te quedas, ¿y eso qué, no? ¿Qué tiene que ver? No, es que fue mi cumpleaños, por eso no vine. Entonces tú dices, será o sea, a lo mejor el Espíritu Santo le guió, no vayas, tu cumpleaños no tienes que ir porque te van a predicar fuerte. No, pero, o te dice, es que tuve visitas, o te dan la pregunta es, estaremos siendo gobernados en todo lo que hacemos, que el Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, en cada paso, lo que hacemos. Si vivimos llenos, insisto, no es una vida que estás orando, ay Señor, me pondré el calcetín verde o el azul, pero todo lo que haces es guiado por Él. Vivimos una vida inmersos, llenos del Espíritu, guiados. Porque Dios quiere, dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para ¿quién? Para el Señor. ¿Y quién sabe mejor lo que quiere el Señor? Pues el Señor que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso debo ser guiado por Él. Por eso dice 1 Corintios 10:31 que debemos de hacer todo para la gloria de Dios. ¿Y quién sabe mejor lo que es para la gloria de Dios sino el Espíritu mismo que mora dentro de nosotros? Él nos va a guiar si dejamos de verdad que en nuestra vida Él tome el control. Él
nos llene, nos guíe en cada paso de nuestra vida. Eso se le llama, para hablarlos en términos cotidianos, la renuncia al yo y dejar que Él sea el que me guíe. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero vean lo que dice Pablo, ya no vivo yo. Quiere decir que todo lo que hacía Pablo buscaba la guía del Espíritu Santo en su vida, una vida llena del Espíritu. Pablo fue una persona llena del Espíritu. El cristiano debe vivir así. Ya no vivo yo, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres de mi vida, de mi tiempo, de mis pensamientos, de todo lo que haga? Esa es la vida llena del Espíritu. Eso es lo que vamos a concluir con esta serie. Debemos ser guiados por Él en todo lo que hacemos. Eventualmente nos saldremos con la nuestra y ya vendremos. Señor, perdóname. Sí, ayer no, en lugar de orar y buscar tu dirección, pues decidí en la carne, pero perdóname. Pero aguas, porque hay decisiones más trascendentes que otras. ¿Cuántos estudiaron una carrera y no era la que Dios les guió? ¿Cuántos se casaron ya conociendo de Cristo? Porque antes de conocer a Cristo pues no, pero ya conociendo de Cristo, ¿cuántos se casaron con una persona en yugo desigual? Y ahora están las consecuencias por no haber sido llenos del Espíritu, por no haber buscado la dirección, cuando ya de entrada decía la Biblia que no te unas en yugo desigual. Entonces ese es el asunto, y quizás algunos ya estamos viviendo consecuencias de decisiones fuera de la voluntad de Dios, pues a tomarnos de su gracia. Señor, pues ya la regué y con tu gracia voy a salir adelante, y habrá cosas que no cambiarán en esta vida, pero de ahora en adelante, Señor, quiero que tú guíes, que tú gobiernes mi vida en todo lo que yo hago. Por eso, regresándonos a Efesios 5:17, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, de la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, que el Señor gobierne nuestras vidas. Y cada uno meditemos. Yo sé que cada uno de nosotros, yo mismo, cada uno aquí está diciendo, si hay áreas de mi vida que no le he cedido a Él. Y Él quiere que le cedamos todo para que Él nos guíe en su buena, perfecta y agradable voluntad. Amén. Y vivir lleno del Espíritu es vivir vidas de victoria. Es vivir vidas caminando aún en lo milagroso. Porque milagroso no es nada más sanar enfermos. Milagroso es la victoria de cada día. Es vivir, como dice el Salmo 60:12, dice, en Dios haremos proezas. Y la palabra proeza significa cosas poderosas. ¿Y qué más poderoso que pararte con una persona, compartirle el evangelio y ser un instrumento para que esa persona pase de muerte a vida? Esas son cosas poderosas. En Dios haremos cosas poderosas. Pedro era una persona, cuando estaba con el Señor Jesús, cobraba valor. Una vez caminó sobre el mar, ¿se acuerdan? Pero cuando Jesús lo apresan, ¿qué pasó con Pedro? Juan 18:17 nos recuerda algo. Negó a Jesús. Dijeron, dice ahí, miren, fíjense la escena. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? No, yo no soy. No, yo no. Y lo negó tal como lo sabemos. Pero ¿qué pasó una vez que vino el Espíritu Santo, tal como es la promesa de Hechos 1:8? Vean Hechos 4:18. Es el mismo Pedro que negó a Cristo. Lo negó ahí con una portera ahí que le dijo, ¿eres de ellos? No, para nada. Aquí dice, entonces Pedro ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lo acababan de echar en la cárcel, lo tenían en el concilio, en un juicio, los que podían apresarlo y aún matarlo. Y vean este Pedro lleno del Espíritu. Dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque lo llevaron a la cárcel porque sanó a un enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, ¿se imaginan? Tiene ahí a la autoridad, dice, ustedes lo mataron, vean, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué vemos ahí? Un Pedro, Hechos 4:18, un Pedro lleno del Espíritu, gobernado. Él no dijo, y es la autoridad, no, ustedes lo mataron, se los dijo en su cara, porque era un hombre en la voluntad de Dios ahí, lleno del Espíritu. Luego estos mismos personajes, ahí en Hechos 4:18, vean lo que les dice, y llamándolos, les dijeron, a ver Pedro y vengan todos ustedes. Les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí la palabra intimaron suena muy suave. Ay, les intimaron. ¿Saben qué significa? Es una palabra griega para angelo, que significa prohibir, exigir, dar una orden. A ver, ya no me predican a Cristo. ¿Y qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Vean el siguiente versículo. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y se fueron a predicar y siguieron predicando y los volvieron a agarrar. Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, otra vez ahí el juicio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y vean, Pedro otra vez está lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que ya lo vimos ahí en Hechos 4:8. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, antes que a los hombres. Esa es una vida llena del Espíritu. Vivir lleno, guiado. No le importaba morir. De hecho, cuenta la historia que Pedro murió crucificado de cabeza. No lo dice la Biblia, son historias de las que hay registros. Pero finalmente vemos a un Pedro lleno del Espíritu, predicando y viviendo la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios una vez que somos salvos. Efesios 5:18, que seamos llenos, que vivamos esa vida milagrosa de victoria cada día, tomando las decisiones y acciones en nuestra vida de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero es lo que menos hay muchas veces dentro de la iglesia cristiana. Cristianos que no saben ni qué onda con su carrera, no saben qué onda con se van a casar o no, no saben qué trabajo escoger, no saben y están esperando que se pare ahí un profeta de esos que abundan hoy en día, a ver que les diga, Dios me dice, y en lugar de venir al Dios y que Dios les diga a ellos su voluntad para ellos. No andar buscando porque por ahí otra persona me diga la voluntad de Dios. Si yo tengo una comunión con Dios, si yo tengo un acceso libre al Padre Celestial por la sangre de Jesucristo, si yo tengo acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, ¿qué voy a andar buscando que me den palabra por aquí, por allá, que alguien quiera guiar mi vida por medio de sentimientos? Cuando está la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Necesitamos vivir llenos del Espíritu. Ese es el centro de la voluntad de Dios después de haber sido salvos. Él quiere que todos sean salvos, procedan al arrepentimiento. Ya eres salvo, ya procediste al arrepentimiento, ahora Dios quiere que seas lleno. Pero de verdad, ser llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo ser llenos? Miren, no van a encontrar en la Biblia que abra la Biblia y diga, pasos para ser lleno, número 1, número 2, no, pero sí hay cosas que la Biblia nos habla de cómo ser una persona llena, gobernada, controlada. Y la primera es, fíjense lo que dice Juan 3:30, ya leímos que Juan era un hombre, Juan el Bautista, lleno del Espíritu, y él dijo, maravilloso, dice, es necesario que él crezca, pero ¿qué dice? Pero que yo mengüe. La palabra menguar significa hacerme menos, disminuirme. Señor, yo no quiero vivir, quiero que vivas tú en mí. Es cederle el control absoluto de mi vida, de mis pensamientos, es rendirle todo. Señor, aquí está mi vida, que es tuya, aquí está mi dinero, que es tuyo, aquí está mi tiempo, que es tuyo. Señor, tú guíame, yo ya lo malgasté cuando no te conocía.
Ahora guíame tú, es rendirle totalmente todo nuestro ser, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, mi persona, mi tiempo, todo. Eso es lo primero que tiene que suceder si queremos ser llenos, rendirnos delante de Él. Es lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es una decisión de cada día. Miren, cuando dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, el tiempo verbal habla de una acción continua. Es decir, esto es de cada día. Hoy puedes ser un hombre lleno y de repente dejas la palabra, dejas la oración, dejas de estar en comunión con Él y va otra vez tu persona tomando el control y no el Espíritu Santo. Entonces, el mandato ser lleno habla de una acción constante y continua. Cada día venir, Señor, hoy te rindo mi día, estoy delante de ti, que todo lo que haga te glorifique, estoy en tus manos, tú guía mi vida, que sea tu Santo Espíritu, todos los días rendirnos delante de Él. Eso es lo primero que tiene que suceder. Lo segundo es Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. ¿Quién inspiró este libro? El Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Bueno, si este libro lo inspiró el Espíritu Santo, este libro está lleno de su verdad. Estar lleno del Espíritu es estar lleno de su palabra. No puede haber una persona llena del Espíritu que no viene a su palabra, que la palabra de Cristo no mora abundantemente, porque esta es la palabra que Él inspiró a los santos hombres de Dios, dice la palabra de Dios. Y entre más me lleno de la palabra, más me lleno de su guía, de su dirección, de su sabiduría, del conocimiento de su voluntad. Si no mora abundantemente la palabra, no voy a ser una persona llena. Muchos van a iglesias y dicen, ay pastor, ore para que yo sea lleno. Y sí les dice, llénalo Señor, y hasta y ya salió lleno, pero lleno de golpes. Porque del Espíritu no, para ser lleno necesito rendirle mi vida y morar abundantemente la palabra en mi vida. Eso es lo que tiene que suceder. Y por supuesto una vida de oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Entonces yo veo en la Biblia 3 cosas que deben suceder para ser llenos. Número 1, rendirle todo a Él, menguar nosotros, Señor, ya no quiero vivir yo, sino que seas tú en mí. Número 2, la palabra de Cristo morando abundantemente. Y número 3, una vida de oración y de comunión con Dios. Sin esos 3 elementos una persona no va a ser llena del Espíritu, y que ni crea que en un congreso, en un retiro, en un encuentro va a salir lleno. Esto es de cada día venir a la palabra, de cada día venir en oración, de cada día rendirle todo, y de repente un día te das cuenta que ya hay un área de tu vida que ya tomaste el control tú otra vez y le dices, Señor, aquí te entrego esta área de mi vida. Oro que cada uno de nosotros identifiquemos en nuestra vida qué áreas de nuestra vida no le hemos rendido a Él. Algunos quizás es su tiempo, su persona, su dinero, sus pensamientos. Necesitamos rendirle todo a Él para vivir esas vidas llenas del Espíritu. Porque ese es el mandato de Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo se evidencia una persona llena del Espíritu? ¿Cuál es la consecuencia de vivir lleno del Espíritu? Lo vamos a ver en 8 días. Porque ahí, sin salirnos de Efesios, está la respuesta. ¿Cómo es realmente una persona llena del Espíritu? Y no tiene que ver con acciones místicas, que dices, mira esa persona que tiembla o que hace así o que hace asado. No, lo vamos a ver que es la conducta y la vida de una persona, y ahí nos va a decir qué, lo que identifica a una persona llena del Espíritu. Por lo pronto recordemos, el Espíritu Santo mora en nosotros desde que nos convertimos, pero necesitamos ser llenos, gobernados, dirigidos por Él. Amén. Le vamos a dejar aquí y vamos a orar a Dios, que Él sea el que confirme su palabra en nosotros y reflexionemos delante de Dios. ¿Estamos viviendo una vida llenos del Espíritu? Tu vida y mi vida ¿estás siendo gobernada por Él? Tus decisiones, tus actos de cada día, ¿estás siendo guiado completamente por Él? ¿Le hemos rendido todo nuestro ser a Jesucristo? Él ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Él quiere gobernar nuestra vida porque
porque separados de Él nada podemos hacer. Nada verdaderamente eterno, nada de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos esta mañana reconocemos que hay áreas de nuestra vida que no le hemos cedido? Que hay áreas de tu vida donde tú decides y nadie más, ni le consultas a Dios. Tomas decisiones, vas, compras, regresas, haces y jamás consultaste a Dios si esa era su voluntad. Él quiere y Él manda que seamos llenos, que seamos completamente gobernados y controlados por Él. Pero es una decisión, porque si nos lo manda es porque se puede. Pero necesitamos dar el paso de obediencia y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que tú la gobiernes, que tú la dirijas en todas sus áreas, que no haya una. Muéstrame esta mañana dónde tú no estás gobernando en mi vida, para rendir esa área delante de ti. Pongámonos de pie y cada uno delante de Dios. Cada uno delante de Dios sabe. Yo sé que el Espíritu Santo, porque mora en nosotros y nos redarguye, yo sé que el Espíritu Santo ya nos ha mostrado áreas de nuestra vida donde seguimos siendo los que gobernamos. Y Él quiere que le rindamos todo a Él, todo a Cristo. Y eso lo cantamos hace un rato antes de comenzar esta enseñanza. Medita delante de Dios. No salgas de este lugar sin rendirle todo a Él. Decirle a Él: Señor, aquí está mi vida. Ya eres el Señor de mi vida, eres mi Salvador, pero quiero que gobierne tu Santo Espíritu en todos mis actos, porque quiero hacer tu voluntad, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor, y que lo más agradable en mi vida será hacer tu voluntad. Bendito Padre, nos rendimos delante de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que salgamos de este lugar con ese firme deseo, que cada acto, cada decisión, cada paso que demos en esta vida lo hagamos siendo llenos de tu Espíritu, para hacer todo de corazón como para ti, para que todo lo que hagamos te dé la gloria a ti. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.